Hoy profundizaremos en la historia y las actualizaciones del Atlas 3i. Suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para no perderte ninguna actualización del mundo de la ufología y sus secretos. Nadie lo esperaba. El 1 de julio de 2025, el Sistema de Vigilancia Astronómica Atlas, en Chile, detectó un objeto que no coincidía con nada conocido. Era brillante, distante y rápido. Demasiado rápido. Su trayectoria no describía una órbita cerrada alrededor del Sol, sino una línea abierta, casi recta. Los astrónomos sabían lo que eso significaba. No pertenecía a nuestro sistema solar. Así nació su nombre. 3i Atlas. El número 3 indica que es el tercer objeto interestelar jamás identificado por la humanidad. Después de Oumuamua, 2017, y 2i Borisov, 2019. El sufijo I significa interestelar, y Atlas proviene del telescopio que lo descubrió, el Asteroid Terrestrial Impact Last Alert System, diseñado originalmente para detectar amenazas cercanas a la Tierra. Desde el principio, 3i Atlas mostró un comportamiento inusual. A diferencia de los objetos anteriores, era mucho más grande. Las primeras estimaciones del Vera C. Rubin Observatory indicaron que podría medir entre 9 y 11 kilómetros de diámetro, convirtiéndolo en el mayor visitante interestelar registrado hasta la fecha. Una auténtica montaña de hielo y polvo, viajando a más de 26 kilómetros por segundo a través del vacío cósmico. Los cálculos orbitales confirmaron su naturaleza forastera. Su velocidad y ángulo de entrada eran demasiado altos para haber sido capturado por el Sol. 3i Atlas provenía del espacio profundo, desde una región cercana a la constelación de Hércules, y se dirige hacia Virgo, donde saldrá para siempre de nuestro vecindario estelar. La comunidad científica no tardó en reaccionar. Telescopios en Hawái, España, Chile y Japón comenzaron a observarlo, y lo que descubrieron desconcertó a todos. Incluso a más de 600 millones de kilómetros del Sol, el cometa mostraba actividad temprana, una coma brillante, una nube de gas y una tenue cola de vapor de agua. Era demasiado pronto para eso. En condiciones normales, un cometa debería permanecer inactivo hasta acercarse mucho más al Sol, cuando el calor comienza a sublimar su hielo. Pero este objeto interestelar ya estaba liberando agua en el frío del espacio exterior. NASA confirmó el hallazgo el 28 de agosto de 2025 en un comunicado. 3i Atlas muestra actividad inusual a una distancia donde los hielos deberían permanecer estables. Esto sugiere una composición distinta a la de los cometas del sistema solar. Ese detalle, el despertar prematuro, lo convirtió en un misterio científico. ¿Qué tipo de material podía liberar vapor en temperaturas tan bajas? ¿Y de qué clase de sistema provenía algo así? Por primera vez, un objeto proveniente de otra estrella parecía responder a una física que no comprendemos del todo. Tras su descubrimiento inicial, los equipos de la NASA, la ESA y el Minor Planet Center comenzaron a analizar con precisión su trayectoria. Los cálculos orbitales mostraron algo irrefutable. 3i Atlas se movía a una velocidad que ningún objeto nacido del sistema solar podría alcanzar. Con una rapidez superior a los 26 kilómetros por segundo, su órbita era hiperbólica, es decir, abierta. No giraba alrededor del Sol, sino que simplemente pasaba de largo. El veredicto fue oficial. Un nuevo visitante interestelar había llegado. Solo 2 veces antes en la historia moderna se había confirmado algo semejante. Primero con Oumuamua, aquel objeto alargado que sorprendió en 2017 por su forma y su misterioso cambio de velocidad. Y después, en 2019, con 2i Borisov, un cometa más tradicional pero igualmente exótico. 3i Atlas, sin embargo, era diferente desde el principio. Su tamaño, su brillo y su composición lo situaban en otra categoría. No era una simple roca errante ni un trozo de hielo oscuro. Era un cuerpo activo, que mostraba señales de liberación de gases incluso a distancias donde ningún cometa terrestre lo haría. El telescopio Hubble, apuntado hacia el objeto en julio de 2025, captó una imagen que confirmaba las sospechas. 3i Atlas poseía una coma perfectamente simétrica, algo poco común, y una débil cola verdosa que se extendía miles de kilómetros. Esa tonalidad, verde brillante, provenía del carbono diatómico, C2,
una molécula que brilla intensamente cuando se expone a la radiación solar. Pero lo más llamativo fue su intensidad, 3 veces superior a la observada en cometas comunes. El James Webb Space Telescope, por su parte, analizó la luz infrarroja que emanaba del visitante. Allí se detectaron moléculas de agua, dióxido de carbono y trazas de monóxido de carbono, lo que confirmó su naturaleza helada. Pero los científicos quedaron intrigados al notar que la liberación de agua se producía a temperaturas demasiado bajas. A más de 190 grados Celsius, los hielos deberían permanecer inactivos. Y sin embargo, 3I Atlas respiraba. La NASA lo expresó en su informe de agosto de 2025. El cometa interestelar 3I Atlas está liberando vapor de agua antes de lo esperado. Esto podría indicar una composición distinta o un origen en un sistema estelar con condiciones térmicas diferentes. La astrofísica Heidi Hammel, del Instituto de Ciencias del Telescopio Espacial, lo explicó con una frase que dio la vuelta al mundo. Es como si este cometa recordara el calor de su estrella original. El Very Large Telescope en Chile, junto con el Subaru en Hawái, confirmaron el mismo comportamiento. El cometa no solo estaba activo, parecía mantener un ritmo estable de emisión. Cada pocas horas, su brillo aumentaba ligeramente y luego descendía, en un ciclo que los astrónomos aún no consiguen explicar del todo. Lo cierto es que, a medida que se aproximaba al Sol, su actividad aumentaba con regularidad, sin explosiones repentinas ni irregularidades caóticas. Un comportamiento casi coherente. En pocas semanas, 3I Atlas se convirtió en el objeto más observado del firmamento. Desde el hemisferio sur, los astrónomos aficionados pudieron detectarlo con telescopios medianos, mientras los observatorios internacionales recopilaban datos cada noche. Pero lo que todos esperaban aún estaba por venir: su encuentro con Marte en octubre de 2025. Una oportunidad única para observar un cometa interestelar desde otro planeta. Con su trayectoria ya confirmada, los astrónomos sabían que 3I Atlas pasaría cerca de Marte a inicios de octubre de 2025. La aproximación no suponía ningún riesgo para el planeta rojo, pero sí ofrecía una oportunidad histórica: observar por primera vez un cometa interestelar desde otro mundo. La NASA reconfiguró los instrumentos de la Mars Reconnaissance Orbiter, MRO, y de la sonda MAVEN para seguir el evento. Las agencias europeas también ajustaron los sensores de la ExoMars Trace Gas Orbiter, con la esperanza de detectar variaciones químicas o lumínicas provocadas por el visitante. Y el 3 de octubre, los datos llegaron. El MRO logró capturar la imagen más cercana hasta la fecha de un objeto interestelar: una esfera luminosa de casi 10 kilómetros de diámetro, rodeada de un halo verdoso que brillaba incluso sobre el fondo rojizo del cielo marciano. La fotografía fue publicada días después por Life Science bajo el título «La vista más cercana del cometa interestelar 3I Atlas jamás obtenida». Los sensores térmicos de MAVEN detectaron una leve variación en la temperatura superficial del cometa, alternando entre zonas frías y regiones que parecían calentarse brevemente. Esa diferencia de temperatura podría deberse a su rotación irregular o a la liberación periódica de gas. Sin embargo, el comportamiento fue sorprendentemente estable, sin explosiones ni fragmentaciones, a diferencia de otros cometas observados en condiciones similares. La ESA describió la observación con precisión. El cometa mantiene su integridad estructural y muestra una emisión de gas sostenida. Su comportamiento térmico no puede explicarse solo por la radiación solar. El paso frente a Marte confirmó varios aspectos cruciales. Primero, que su tamaño era efectivamente superior a cualquier otro visitante interestelar conocido, probablemente entre 9 y 11 kilómetros de diámetro. Segundo, que su composición contenía agua, dióxido de carbono y silicatos, pero también moléculas orgánicas simples, según los espectros obtenidos por la sonda James Webb. Y lo tercero fue lo más intrigante: la luz que reflejaba el cometa mostraba una polarización uniforme, lo que indicaba una superficie sorprendentemente homogénea. Eso significa que, a diferencia de los cometas del sistema solar, que son irregulares, cubiertos de grietas y sombras, 3I Atlas parece tener una estructura más uniforme y compacta. Los científicos del Jet Propulsion Laboratory
Destacaron que esto podría indicar que el cometa se formó en un entorno de presión diferente, tal vez en una región más densa de su sistema de origen, o incluso en el borde de un disco protoplanetario más frío. Tras el paso marciano, el cometa comenzó a dirigirse hacia su punto de máxima aproximación al Sol, el perihelio, previsto para el 29 de octubre de 2025. La atención de toda la comunidad astronómica se concentró en ese momento. Sería el instante en que su núcleo se calentaría al máximo, revelando sus secretos químicos y estructurales. Por ahora, las agencias espaciales han confirmado algo claro. 3I Atlas no representa ningún peligro para la Tierra, ya que su trayectoria lo mantendrá a más de 1,8 unidades astronómicas, unos 270 millones de kilómetros de nuestro planeta. Sin embargo, los datos que ya ha entregado están reescribiendo la historia de la astronomía moderna, porque este visitante no es solo una piedra helada del vacío. Es un fragmento de otro sistema estelar, una muestra viva de cómo pudieron formarse mundos más allá del nuestro. Y según los expertos, su estudio podría ofrecer pistas sobre el origen de los componentes básicos de la vida. Tras el sobrevuelo de Marte, el cometa 3I Atlas se convirtió oficialmente en el objeto más estudiado del sistema solar. Los telescopios espaciales y los observatorios en Tierra comenzaron una campaña de observación coordinada sin precedentes, reuniendo a equipos de más de 20 países. Cada espectro, cada cambio de brillo, cada dato térmico era analizado con detalle. Lo que emergió de ese esfuerzo colectivo fue una conclusión tan asombrosa como inquietante. 3I Atlas transporta moléculas que podrían estar relacionadas con los ingredientes de la vida. El James Webb Space Telescope, JWST, observando en el rango infrarrojo, detectó la presencia inequívoca de metanol, CH3OH, cianuro de hidrógeno, HCN, y formaldehído, H2CO. Estas moléculas son consideradas bloques prebióticos, sustancias que, bajo las condiciones adecuadas, pueden dar origen a aminoácidos y compuestos orgánicos complejos. Nunca antes se había detectado una concentración tan rica en un objeto procedente del espacio interestelar. Los resultados fueron confirmados por el Very Large Telescope, VLT, y el Atacama Pathfinder Experiment, APEX, en Chile, reforzando la confianza en las mediciones. El cometa, al parecer, había conservado en su interior una receta química que coincidía con los materiales que dieron forma a los primeros planetas del universo. La astrónoma Ruth Cordiner, del Goddard Space Flight Center, lo explicó así. Estos compuestos no son simples contaminantes. Son los mismos que hallamos en nubes moleculares donde nacen las estrellas. 3I Atlas podría ser un testigo directo de la química que precede a la vida en otros sistemas. Los científicos del SETI Institute retomaron la antigua hipótesis de la panspermia cósmica, la idea de que los cometas y asteroides podrían haber transportado moléculas orgánicas y quizás vida microbiana entre sistemas estelares. El investigador Zachary Seals declaró en Space.com: si estos objetos cruzan la galaxia con frecuencia, podrían haber esparcido las semillas de la vida desde hace miles de millones de años. 3I Atlas nos da una pista tangible de que eso pudo haber ocurrido. A medida que las observaciones avanzaban, también lo hacía la comprensión de su estructura. Los datos del Hubble y del Vera C. Rubin Observatory mostraron que el cometa poseía una superficie sorprendentemente estable, sin señales de rotura ni fragmentación, incluso al aumentar su temperatura solar. Su comportamiento contrastaba con el de 2I Borisov, que comenzó a desintegrarse a distancias similares. Esto llevó a una nueva teoría, que 3I Atlas podría haberse formado en una zona más interna de su sistema de origen, con una densidad y cohesión mayores. En ese caso, sería un fragmento de un planeta primitivo o de un cuerpo helado que orbitaba una estrella más caliente que el Sol. Aún así, los astrónomos son cautos. Nada sugiere que 3I Atlas sea artificial o anómalo, como algunos medios sensacionalistas han insinuado. Todos los datos apuntan a un objeto natural, pero inusualmente activo y rico en compuestos orgánicos. El físico Don Yeomans, exdirector del programa de objetos cercanos a la Tierra de la NASA, lo resumió en una frase que ya se ha vuelto emblemática: y Atlas no es una nave, pero sí es un mensaje. Porque al analizar su composición,
Los científicos no solo están aprendiendo cómo funcionan los cometas, sino cómo pudo comenzar la vida misma. La misión ahora es clara: seguirlo durante su aproximación al Sol a finales de 2025, antes de que se pierda para siempre rumbo a la oscuridad interestelar. Cada dato que se recopile será único. Cada molécula que libere será, quizás, una pista sobre el origen común de la vida en el cosmos. Para cuando las primeras imágenes de TRESI Atlas llegaron al dominio público, el mundo entero ya estaba pendiente de él. Los principales medios lo llamaban el visitante de otra estrella, el cometa que no pertenece aquí, o el archivo del universo. Pero más allá de los titulares, algo profundo comenzaba a cambiar en la comunidad científica. Por primera vez, un objeto interestelar estaba revelando en tiempo real la química de otro sistema estelar. El impacto fue inmediato. La NASA, la ESA y la JAXA organizaron un grupo conjunto de monitoreo, similar al que se utilizó para los asteroides cercanos a la Tierra, con el fin de centralizar la enorme cantidad de datos. En cuestión de semanas, se habían publicado más de 150 estudios preliminares, abordando desde la composición del cometa hasta el posible entorno de su estrella de origen. El administrador asociado de la NASA, Nicola Fox, lo expresó con claridad en una conferencia de prensa en septiembre de 2025. TRESI Atlas nos recuerda que no estamos aislados. Cada fragmento de materia que flota en el espacio guarda una historia diferente, una procedencia distinta. Este cometa es, literalmente, un pedazo de otra historia cósmica. La Agencia Espacial Europea también reconoció su importancia. En un comunicado del 8 de octubre, la ESA declaró: el estudio de TRESI Atlas no solo amplía nuestro conocimiento sobre los cometas, sino que redefine el concepto mismo de origen. Nos muestra que los componentes básicos de los planetas, y tal vez de la vida, no son exclusivos de nuestro sistema solar. En paralelo, el interés público se disparó. Los observatorios abrieron transmisiones en directo, mostrando la posición del cometa y los cambios de brillo noche tras noche. Los foros astronómicos se llenaron de imágenes captadas por aficionados, y por primera vez en la historia moderna, millones de personas seguían con atención la travesía de un objeto que no volvería jamás. En el ámbito académico, TRESI Atlas se convirtió en un laboratorio natural. Astrofísicos, químicos y geólogos espaciales lo utilizan como referencia para estudiar la evolución de los materiales en ambientes extremos. Las muestras espectrales obtenidas hasta ahora indican que el cometa está formado por compuestos orgánicos, agua y polvo de silicato, similares a los de los cometas del sistema solar, pero en proporciones distintas. Esto refuerza la hipótesis de que los ingredientes fundamentales de la vida podrían haberse formado de manera independiente en múltiples sistemas estelares. El astrónomo Alan Fitzsimmons, de la Universidad Queen's de Belfast, lo sintetizó en una entrevista para The Guardian. Lo más impresionante de TRESI Atlas es su familiaridad. Es diferente, sí, pero no completamente ajeno. Es como ver una versión distante de nosotros mismos, nacida bajo otro sol. Mientras tanto, las agencias espaciales continúan recolectando datos de su paso cercano al Sol, previsto para finales de octubre de 2025. Ese evento marcará el momento más brillante del cometa y permitirá una última mirada detallada antes de que se pierda en la oscuridad. Del espacio interestelar, en el contexto más amplio, TRESI Atlas ya cambió la forma en que entendemos el cosmos. Nos recuerda que los sistemas estelares no son islas aisladas, sino archipiélagos conectados por corrientes invisibles de materia y tiempo. Cada visitante interestelar que llega hasta nosotros podría ser una carta enviada hace millones de años, flotando entre estrellas, esperando ser leída. Y aunque su paso será breve, los científicos coinciden en que sus descubrimientos permanecerán durante décadas, porque TRESI Atlas no es solo una roca helada, es la prueba tangible de que la historia del universo está escrita también entre las estrellas que no conocemos. A medida que octubre de 2025 avanza, el cometa TRESI Atlas se prepara para su último acto en el escenario del sistema solar. En cuestión de semanas, alcanzará su punto más cercano al Sol, el perihelio, y después comenzará a alejarse lentamente hacia la oscuridad del espacio interestelar, rumbo a regiones donde nunca volverá a ser visible. Para los astrónomos, este momento tiene un sabor agridulce. Por un lado,
representa la culminación de una campaña de observación sin precedentes. Por otro, la certeza de que nunca volveremos a tener una oportunidad igual. Una vez que se pierda entre las sombras, 3I Atlas será solo un eco de luz viajando hacia el vacío, imposible de rastrear. La NASA, la ESA y decenas de instituciones científicas mantienen sus telescopios apuntados hacia él. Durante su perihelio, previsto para el 29 de octubre de 2025, se espera que brille lo suficiente para ser captado, incluso por telescopios medianos desde la Tierra. Las misiones espaciales Parker Solar Probe, SOHO y Solar Orbiter también intentarán registrar su comportamiento bajo la intensa radiación solar, buscando pistas sobre su composición interna. En paralelo, los equipos científicos procesan terabytes de datos obtenidos en los últimos meses. El análisis preliminar confirma que su estructura es sorprendentemente estable y que su núcleo parece estar compuesto por hielos mezclados con polvo de silicato y materia orgánica compleja. Su densidad, mayor de lo esperado, sugiere que el objeto podría haberse formado en un entorno más denso o más joven que el nuestro. El astrónomo Carey Lise, del Applied Physics Laboratory de Johns Hopkins, lo explicó así en una reciente entrevista. Y Atlas es un mensajero. Trae información de un lugar donde nunca podremos llegar. Una muestra de cómo se forman los sistemas planetarios más allá del Sol. El interés científico no es menor. Con los datos recopilados, los investigadores esperan reconstruir la composición química de su sistema de origen, identificar patrones comunes en los objetos interestelares y determinar si existen regiones en la galaxia más propensas a generar cuerpos activos como este. Pero su legado va más allá de la ciencia. Para millones de personas que han seguido su trayectoria, 3I Atlas se ha convertido en un recordatorio de nuestra pequeñez cósmica y de la conexión invisible entre mundos. Es una prueba de que, en el vasto océano del universo, los caminos de distintas estrellas pueden cruzarse por un breve instante, lo suficiente para dejar una huella. El físico Don Yeomans lo resumió de manera poética. Cuando 3I Atlas se vaya, no lo perderemos del todo. Cada partícula que dejó en su estela seguirá viajando entre las estrellas, llevando con ella la memoria de nuestro encuentro. En las próximas semanas, mientras los telescopios sigan enviando sus últimos datos, una cosa es segura: 3I Atlas no es un visitante cualquiera. Es una cápsula del tiempo cósmica, un testigo silencioso de otros soles y otros mundos. Y cuando desaparezca de nuestra vista, su viaje continuará. Lento, incansable, eterno. Un fragmento de otra estrella que vino a recordarnos, por un breve momento, que no estamos solos en la historia del universo. Suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para no perderte ninguna actualización del mundo de la ufología y sus secretos.